Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver esta tarde, con el favor de Dios, un tema nuevo en el libro de Romanos, en el capítulo 9, el gran capítulo donde se menciona la manera como Dios eligió a Israel y la manera que Dios tiene preparado para ellos, pues el plan eterno, ¿verdad? La redención. Esta, esta tarde, pues vamos a, con el favor de Dios, pues a ver qué nos dice este capítulo. Un saludo desde cariñoso, desde aquí, desde la ciudad de Querétaro, la ciudad donde hace mucho aire. Ahorita en los momentos está haciendo mucho aire afuera, pero gracias a Dios estamos bien. Esperamos que también todos ustedes estén pasándola muy bien. Pues bueno, vamos a ver en el capítulo 9, vamos a empezar a leer los primeros tres versículos del capítulo 9, del 1 al 3. Dice el apóstol Pablo: verdad digo en Cristo, no miento. Esta es una característica que siempre el apóstol Pablo, ¿verdad? Pues expone esta palabra. Él no miento, no miento. Es una persona honesta, es una persona cuyo corazón y conciencia, dice aquí mi conciencia, además, ¿verdad? Pues dice, me da testimonio en el Espíritu Santo en el creyente, es el que se vale de nuestra conciencia para indicarnos cuando estamos pues mintiendo, cuando estamos siendo contrarios a la palabra del Señor. Nos da testimonio, ¿verdad? Dentro de nosotros. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Él siente, dice aquí, gran tristeza. Imagínense un apóstol que ha estado encarcelado, que ha estado vejado, torturado, y él está sintiendo gran tristeza, dice, y un continuo dolor. ¿Saben? Aparte del aguijón en la carne que tenía Pablo, recordarán cuando el Señor puso pues un límite a la vida del apóstol Pablo para que no se ensoberbeciera, para que no se engrandeciera por la grandeza de las revelaciones que él tuvo cuando subió al tercer cielo. Pero aquí tiene también gran tristeza y continuo dolor, dice, en su corazón. Es el corazón del apóstol que está dolorido, que siente gran tristeza, que pues está, ¿verdad?, apelando a este testimonio, ¿verdad?, delante de los creyentes, pues poniendo al Espíritu Santo como testigo. ¿Y de qué? Bueno, pues este testimonio dice, yo deseara yo ser mismo ser, anatema, esta palabra que implica pues una maldición seria, ¿verdad?, que es en la que viven los judíos, el pueblo de Israel en esos momentos. Entonces deseara yo mismo tener pues esto en lugar de ellos, ¿no? Quedar separado de Cristo. Imagínense qué tan grande carga pues tenía el apóstol Pablo al sentir esto por el pueblo de Dios. Dice, por amor, el amor que tenía, el amor ágape genuino que él sentía por todos los israelitas. Dice, los que son mis parientes según la carne. Entonces este dolor que siente por Israel lo lleva, ¿no?, pues a tener estos pensamientos, ¿no? Bueno, esta misma carga la vamos a poder ver un poco de una manera más amplia en el capítulo 10 y vamos entonces a considerar el versículo 4. Dice, todos estos israelitas que son la adopción, Dios los adoptó, ¿verdad?, como su pueblo, también la gloria, hacia la gloria vino el pueblo de Israel cuando el Mesías, imagínense, nació y creció en su tierra, y también pues que recibieron del pacto, todo este pacto a través de Abraham, Isaac, Jacob, todos los patriarcas, la promulgación de la ley, o sea, todos estos privilegios que tuvo Israel son únicos. El culto, ellos aprendieron a adorar al verdadero Dios y recibieron a través de sus líderes, los profetas, todas las promesas de Dios en el Antiguo Testamento,
pues fue una obra maravillosa la que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y pues el pueblo de Israel ahorita pues está en apostasía, está alejado de Dios, no reconocieron al Mesías. Y dice Pablo de quién son los patriarcas, y de los cuales también, según la carne, vino Cristo. Fíjese qué privilegio tan grande. Todo lo demás mencionado, comparado a esto, ¿verdad? Ahí pues está dando un testimonio enorme del grande amor, del privilegio, la gracia que recibe el pueblo de Israel al haber recibido todo esto, de los cuales vino Cristo. Y pues esta es una obra que los judíos, aunque no la reconocieron, pues Pablo está recordándoles, ¿verdad? Todo esto. Dice aquí el versículo 6, continuando, no que la palabra de Dios haya fallado. O sea, Dios no podía fallar, imagínense. Su palabra es perfecta, es exacta, es divina. Su palabra no ha fallado. Y esto que enseguida empieza aquí a esbozar el apóstol Pablo es sumamente interesante, muy interesante. A mí me parece uno de los capítulos de los textos, pues interesantes hacia el punto, ¿no? De cualquiera que lo pueda irlo estudiando, pues va a ver que trascendente es todo lo que dice aquí en el capítulo 9. Dice así, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos, fíjese, no todos, ¿qué cosa? Los que descienden de Israel, ¿qué cosa? Dice, son israelitas. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Si alguien dijera, pues yo soy israelita, dice Pablo, pues mira, no por ser israelita, en realidad lo eres. Y aclara el concepto en el versículo 7 Pablo, de una manera también mucho más amplia. Dice entonces, y no por ser descendientes. Y esta palabra descendientes en el hebreo es la palabra sera, aparece ya en Génesis 3:15, cuando Dios hace la promesa a Adán y a Eva acerca de las dos descendencias. De hecho, por eso le pusimos aquí este capítulo, las dos descendencias, porque aquí está hablando de exactamente, está explicando algunas de las razones por las cuales nosotros podemos entender la diferencia que hay entre los hijos de Dios y los que no lo son. Y esta explicación que da Pablo aquí a los creyentes a Roma, la entendemos mejor si nos vamos también ahorita al contexto que se encuentra en Génesis 3:15, que acabo de mencionar. Ahorita lo vamos a ver. Pero aquí dice Pablo, no por ser descendiente de Israel, todos son israelitas, ni por ser descendientes. Esta palabra descendientes, dijimos que es la palabra en hebreo, la palabra sera, con Z, y en el griego es la palabra esperma, que es, pues que es la forma, ¿verdad?, como un hombre y una mujer tienen descendencia a través, físicamente, a través del esperma. Pero esta palabra descendientes usa esperma, ¿verdad? Está hablando de algo físico, no está hablando de una descendencia espiritual, está hablando de una descendencia física. Y dice Pablo, no por ser esperma de Abraham, esto implica a Abraham, o sea, hay que ir viendo, ¿verdad?, en la historia de Abraham, pues esto que está aquí tratando de explicar Pablo. No por ser esperma de Abraham son todos hijos, sino, dice Pablo, ¿verdad? Trata de aquí de hacer la aclaración, sino en Isaac. Aquí está la palabra, recuerdan, en Cristo, que le hemos visto vez tras vez, cómo implica una palabra de posición, sino que en Isaac. Hemos visto que es en Abraham, que es en Cristo, ahora es en Isaac, ¿verdad? En Isaac te será llamada descendiente. Vimos en el capítulo 8 cómo los que Dios llamó, Dios
A los que Dios predestinó, Dios los llamó, a los que Dios llamó, Dios entonces justificó, y a los que Dios justificó, Dios los glorificó. Pero estás tratando de explicar, ¿verdad? O tratar de ampliar sus explicaciones del capítulo 8 con el capítulo 9. Y aquí sí, entonces lo hace de esta manera, tratando de explicar cómo la promesa que Dios le dio a Abraham y después la recibe Isaac, cuando le dijo Dios a Abraham y a Sara que era en Isaac en quien tendrían ellos descendencia. En Isaac, ¿qué cosa te será llamada? Este llamado, el llamado eficaz, el llamado ineludible que Dios hace a todos aquellos que Él predestinó en Isaac. La descendencia de Isaac sería llamada, recibirían el llamado eficaz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque fueron predestinados. Dios predestinó que la descendencia de Isaac, ¿verdad?, fuera los que fueran hijos, los que fueran verdaderamente hijos de Dios. Bueno, entonces esto pues parece bastante de parte de Pablo comprometedora, ¿no? Imagínense con los judíos decirles, pues no porque eres descendiente de Abraham eres hijo. Y les dice, no, porque pues en Abraham, ¿verdad? En Abraham son hijos los que descienden de Isaac, no los que descienden de la otra mujer, ¿verdad? De la concubina que tuvo, bueno, pues Sara, la ocurrencia de pensar de que como no llegaba Isaac, el hijo de la promesa, pues que quizás el plan de Dios era por ahí, ¿no? Y fue entonces, se llama la mamá de Israel, de Ismael, y pues ella pensaba de esta manera darle una ayudadita al Señor. Pero bueno, continuamos, dice el versículo 8. Entonces, no los que son hijos, no los que son hijos según la carne, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Sí, aquí ya entonces sí hay una diferencia, ¿verdad?, en la carne y a los que son hijos de acuerdo a la promesa y al propósito de Dios que Dios le dio a Abraham para que en Isaac le fuera llamada descendencia. Pero no son los hijos según la carne los hijos de Dios, sino que son los hijos de Dios los que son según la promesa. Según la promesa, son contados. O sea, los que en verdad son hijos de Dios, son los que fueron llamados, los que recibieron el llamado del Espíritu Santo, porque hay un llamado exterior y hay un llamado interno. El llamado exterior pues lo recibe mucha gente. En las predicaciones hay ocasiones en que Billy Graham llenaba el Yankee Stadium y pues había cerca de 50 o 60 mil gentes que recibían el llamado a través de este gran evangelista que predicaba el Evangelio de Jesucristo y al final hacía el llamado para recibirlo como Señor y Salvador. Entonces muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. El llamado exterior es ese que todo el mundo lo recibe, o por lo menos todos los que oyen el Evangelio reciben ese llamado, porque el Evangelio es un llamado a convertirse, es un llamado a obedecer las demandas de Dios, a arrepentirse de sus pecados y venir por la fe a Jesucristo. Pero este llamado es el llamado externo. Y el llamado interno es este que está mencionando aquí en Isaac. O sea, los que fueron predestinados fueron llamados. Y ese es el llamado interno. Ese llamado es ineludible y es un llamado que cuando lo hace el Espíritu Santo, pues el que fue predestinado, pues ese, ¿verdad?, inmediatamente pues va a reaccionar y va a abrir su corazón para recibir la salvación en Cristo Jesús. Por eso es que en un cuarto donde haya 30 gentes tú predicas y mientras se convierten 5, los otros 15, aunque también oyeron el mismo mensaje que los otros 5 que sí se convirtieron, sin embargo 15 no se convirtieron. Y estas son algunas de las razones que a través
de la historia, cuando se ha estudiado acerca de esto, ¿verdad? Pues se da uno cuenta que claramente Dios hace una diferencia teológica en cuanto a quiénes son los que cuando son llamados a obedecer y entregar su vida por el Evangelio, pues reaccionan a ello y por qué los otros no. Entonces, no son todos los hijos según la carne, son los hijos de Dios. Y esto es lo que queremos explicar en contexto, yéndonos entonces a Génesis 3.15. Abra su Biblia en Génesis 3.15, porque ahí se mencionan lo que estábamos en el primer versículo mencionando acerca de las simientes diferentes, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y dijimos entonces que esta palabra sera, que es en el hebreo, ¿verdad? Lo mismo que en el griego, que acabamos ahorita de anotar en Romanos, que menciona aquí Pablo, cuando dice, le está diciendo a Adán y Eva, después de que fueron sacados del Edén, pues les dice Dios, yo pondré enemistad, una enemistad continua hasta el fin de los tiempos, ¿no? Una enemistad entre ti, decía, le está hablando a la serpiente, estarás enemistado, habrá una guerra, habrá una desigualdad, van a estar siempre en guerra entre tú y la mujer Eva, ¿no? Toda su descendencia, la mujer, y toda la descendencia de la serpiente. Fíjese cómo lo dice enseguida el texto. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente, este esperma de una y de otro, ¿no? Bueno, dirás, ¿por qué? Si la mujer no tiene esperma, pero aquí ya se está refiriendo a la descendencia, ¿verdad? Vemos aquí abajo como simiente se traduce en la Biblia como descendencia, ya sea en hebreo, en el original aparece como sera, o si es en el griego aparece como esperma. Pero entonces, cuando está hablando de simiente, se está refiriendo a la descendencia. Está diciendo, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu descendencia y la descendencia suya. ¿Verdad? Y luego dice, enseguida, bueno, esta descendencia de la mujer eh, te herirá el calcañar, le dice a Eva, el calcañar es la parte del tobillo, que dicen porque es una parte muy delicada, que en esto pues, puede ser que ya no vuelva a caminar la persona que queda dañada del calcañar. Es un dolor profundo que se tiene cuando hay una herida, y esta herida de Dios, ¿verdad?, está haciendo una profecía. O sea, la simiente de la serpiente va a herir a la descendencia, a la cera, a la simiente de la mujer. Entonces, esta guerra que iba a haber, esta enemistad entre la mujer y la descendencia de Satanás y la descendencia de Eva, iba a ser una guerra encarnizada, momento por momento, total y completa. Pero entonces la descendencia de la serpiente va a herir a la descendencia de la mujer en el calcañar, pero la descendencia, fíjense, la descendencia de la mujer, de donde vendría Cristo, dice aquí, está profetizado, te herirá en la cabeza. Ustedes saben que para matar una serpiente lo que tienes que hacer, pues es herirle en la cabeza. Si le das en el cuerpo, en la cola, pues no, nunca la vas a matar. Pero esta es una herida mortal. Es herida mortal con la que fue vencido la Satanás, la serpiente en la cruz del Calvario, cuando Jesucristo pues entregó su vida y morimos juntamente con él para que el plan de redención, de justificación eternos, pues se llevara a cabo. Bueno, entonces esta forma en la que Dios trata con la mujer y con la serpiente empieza darle contexto a lo que Pablo empieza a enseñar
acerca, en el capítulo 9, acerca de la descendencia de los judíos, de quiénes son judíos y quiénes no lo son. Los que son verdaderos judíos son los que descienden de la mujer, de donde viene Isaac, o sea, a través de, vamos a ver la descendencia, como a través de Eva, la descendencia o la simiente, o el esperma, o la cera, ¿verdad? De Eva finalmente hasta Cristo y hasta nuestros días, pues vamos a ver que es una, y vamos a ver cómo la otra, la simiente, la cera, ¿verdad? De Satanás es otra. Una heriría al calcañar de la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente heriría a la descendencia de la mujer en el calcañar. La de la mujer, la de la serpiente en la cabeza. Bueno, vamos a tomarnos un break y enseguida continuamos. Bueno, pues entonces podremos ver que en esta narración que hace la palabra de Dios en Génesis acerca de las dos simientes, pues de ahí muchos han encontrado el origen de toda la humanidad y también el origen pues de los dos descendencias, de un lado la descendencia de la serpiente, o sea, la descendencia de los incrédulos, y por el otro lado la descendencia de los creyentes, los que descienden de la mujer hasta la promesa y que vamos a ver cómo estas dos líneas, pues desde entonces, desde Adán y Eva hasta nuestros días, pues ha ido poco a poco desarrollándose. Bueno, algo interesante es que también algunas posiciones, no sé si lo ha escuchado usted, en teología enseñan que lo de la manzana fue en realidad una relación física entre Satanás y Eva. O sea, no conciben que por haber comido, haber mordido, haberse comido una manzana, pues se produjo toda esta maldición a toda la humanidad, ¿no? Y pues más bien, pues la explicación se comenta, ¿verdad? Que es así como cuando los papás le quieren explicar a los niños de dónde vienen los niños, los hijos, pues el cuento de la cigüeña y todo esto. Entonces, como algunas posiciones lo enseñan, pues es una explicación, pues desde un punto de vista, pues es más espiritualmente más para gente más chica en el Señor, que pudieran ellos tener a través, después de la revelación, un entendimiento de lo que en realidad es, como cuando un niño crece, se entera de cómo vienen en realidad los niños. Pero bueno, eso es una posición interesante, ¿verdad? Que se comentan, yo sé que muchos la han escuchado, hay muchas cosas escritas alrededor de ello. ¿Por qué? Porque hay también algunas escrituras que pues hacen suponer este aspecto, ¿no? Por ejemplo, fíjese lo que dice aquí en Primera de Juan 3:12, yo quiero que usted lo lea en este momento. Es Primera de Juan 3:12. Dice, dice aquí el apóstol Juan, no como Caín, se está hablando ya de Caín, del Antiguo Testamento, Génesis. Juan aquí está tomando como contexto, ¿verdad? A Caín. ¿Y qué dice que Juan, quién era Caín? Dice que era del maligno, o sea, que pertenecía al maligno, que era el maligno, y que por eso fue que mató a su hermano. O sea, Caín mató a Abel porque era del maligno. ¿Y por qué causa lo mató? Dice, pues porque sus obras eran malas y las de su hermano Abel eran justas. Entonces, pues empezamos a entrever algunos textos y estos dejan a ver cómo por estas escrituras, pues en las posiciones que enseñan respecto a que Eva sufrió un embarazo directamente de Satanás, fue debido a que pues, no se explican de qué manera la descendencia de la serpiente comenzó a través
de Eva por Caín, Eva, Caín y después la descendencia de Caín. Y en cuanto a que Abel, pues es el que aparece como descendiente de Adán y Eva, como hijo de Adán, y en cambio Caín no aparece en la descendencia de Adán y Eva. No se menciona que Caín, en la descendencia de ellos, no aparece como hijo de Adán y Eva, como aparece Abel. Entonces, por esto, ¿verdad? Pues tratan de explicarse solamente el hecho de cómo fue que la descendencia de la serpiente inició su obra, pues a través de todos esos hijos suyos que a través de la historia, pues ha dominado y ha controlado y los ha usado para destruir, matar, robar. Y pues esto explica al final de los tiempos, los que se van a perder eternamente estarán de un lado y los que van a ser salvados eternamente estarán del otro lado. Entonces a una descendencia caída, pecaminosa, Dios la escoge, los predestina para llamarlos, para justificarlos, salvarlos y después glorificarlos y después hacerlos su familia. Entonces, esta descendencia comienza desde esta escritura en Génesis 3:15 y bueno, vamos a ver cómo esta descendencia continúa a través del tiempo, ¿verdad? Pues está claramente escrita una y otra de las dos genealogías o descendencias de las dos partes, de la serpiente y de la mujer. Vamos a ver que de la manera como la descendencia de la serpiente se traza desde Caín hacia abajo, ¿verdad? Hacia todos sus descendientes, la descendencia de la serpiente, también de asimismo se traza la de la mujer. En principio, aquí tenemos pues la descendencia de la serpiente hacia abajo, pues está en primer lugar Caín, que ya leímos, que dice 1 Juan 3:12, que Caín era del maligno, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es lo que recibieron ellos después de haber defraudado, después de haber sido desleales, desobedecido y caído en pecado? Pues llega Dios, ¿verdad? Con Caín, y una vez que Caín pues mata a Abel, Dios en el versículo 10 le dice a Abel, le dice: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y entonces lo maldice con esta maldición, que es la maldición Arar. Es una maldición que aparece pues con la que Dios maldijo a la serpiente, y esta maldición Arar pues la tienen todos los descendientes de la serpiente. Maldito serás tú en la tierra, que abrió su boca, ¿verdad?, para recibir la mano de la sangre de Abel, ¿no? Entonces esta manifestación también de pecado de parte comenzando con Caín hacia abajo, pues la han recibido todos los que descienden de la serpiente. Entonces, de parte de la descendencia de la mujer, vemos que entonces que viene Abel. Y bueno, ¿qué pasa después de esto, de esta descendencia? Mientras Caín entonces, ¿verdad?, desciende de la serpiente, como lo aclara la palabra misma de 1 Juan, vemos escrito en Génesis 4, 17, 22, ahí aparece la descendencia de Caín, Enoc, Irad. No es el Enoc del diluvio, sino Irad y Mehujael. O sea, pertenecen a otra genealogía, no a la genealogía de la mujer, no al Enoc que fue traspuesto, sino a este que fue después de Caín, el descendiente de él. Y por el otro lado, también la Biblia traza la descendencia claramente de la mujer.
de quien viene Set, después de Set viene Nos, Cainán, Mahael, Jared, etcétera, ¿verdad? Y esto pues está ahí claramente descrito en Génesis 5. Vemos cómo entonces esta generación de uno y de otro pues se continúa, y así las dos descendencias que siguen, pues hasta que vino el diluvio, ¿no? Aquí es un mapa de todo esto, pues con un poco de tiempo los vamos a ir explicando, pero pues se continuaron las descendencias hasta Noé, hasta el tiempo de Noé, cuando pues vio Dios que la maldad en el hombre era mucha y que el hombre de continuo pensaba en mal, entonces decidió exterminar todo espíritu sobre la tierra, solamente Noé y su familia, pues que descendían de la mujer, pues los salvó de morir ahogados en el diluvio. Entonces vino el diluvio y murió toda la descendencia de la serpiente, pero pues bueno, también así como pasó, ¿verdad? Como de qué manera Satanás logró poner su cera, su esperma en Eva, pues se piensa, pues tomando algunos ejemplos que la historia misma y la ciencia médica especializados en esa rama, pues han explicado. Recuerdo una explicación que escuché de que un caso o varios casos que han existido de mellizos, que una mujer cuando es embarazada por primera vez y después a los 2, 3 días, pues en una infidelidad también comete infidelidad y entonces queda embarazada por otro individuo. Es decir, en el vientre de la mujer queda embarazada de dos seres que finalmente salen mellizos, pero que pertenecen uno a uno y otro a otro. Es decir, tratando de explicar de qué manera Satanás puso su esperma en Eva, de dónde vino Caín, el cual dice que era el maligno, pues la explicación que tratan de darle peso y contexto con sucesos de este tipo, pues científicos, ¿no? Que esto se ha demostrado, que una mujer puede quedar embarazada por dos varones diferentes, después del primer embarazo, después 1, 2, 3 días otro, por haberse metido con otro hombre, y finalmente salen mellizos, pero uno es de un padre y otro es de otro. Entonces, de esta manera buscan aclarar esta historia, ¿no? Que no la dice la Biblia, pero es una explicación que han querido con esto contestar teológicamente a los supuestos que se preguntan, pues de qué manera entonces, de qué manera Satanás puso su simiente en Eva. Entonces vemos que después del diluvio, donde muere toda persona, todos hombres, mujeres, niños, animales, y solamente quedan vivos Noé y su familia, y dos de cada especie, hembra y macho que Dios escoge de todo el reino animal, pues dice entonces, ¿cómo se continuó la, la descendencia de la serpiente? Y pues vemos aquí, ¿verdad? Que cuando llegamos entonces al hecho, ¿verdad? De los que descendientes de Noé, pues los que quedaron fueron solamente tres de los hijos, Cam, Set y Jafet. Pero el relato que se nos da de Cam es tal que a la luz también de las mismas escrituras, bueno, se ve que este Cam sufrió también un desliz y teniendo, pues, la, teniendo la cera, la esperma de la serpiente, se continuó a través de Cam. Cam era también, venía de la descendencia de Caín. Cam, ¿verdad? Que dice que vio a su padre, vio la desnudez de su padre, pues les voy a presentar algunos textos también adelante en Levítico, a donde se explica que este hecho de ver la desnudez del padre era en realidad
pues tener una relación con la mamá o la esposa en este caso de Noé, que Cam no fue en realidad el pecado verlo desnudo. También, ¿verdad? Muchos dicen, bueno, pues yo de chico vi muchas veces desnudo a mi padre y nunca fui maldecido. Pero esto fue una manera en que después en Levítico se explica, ¿verdad? Que la maldición fue que realmente no, Cam tuvo que ver con la mujer de Noé. Este fue el pecado, la transgresión a través de la cual Satanás, la serpiente, continuó su descendencia a través de Cam. Y por el otro lado, bueno, pues viene la descendencia de Sem, pues la descendencia que también está en Génesis 10:22, podrán ustedes ahí leerla. Esta es ya la descendencia de la mujer después del diluvio, y esta es la descendencia de la serpiente también después del diluvio. Muy bien, vamos a ver entonces, trazando otra vez aquí la misma gráfica de cómo se continúa ahora esto. Llegamos hasta Abraham, ¿verdad? Ya después de pasar por Noé y a través de todas las genealogías, vamos a ver que estas eh, descendientes llegan hasta Abraham, y vamos a ver entonces qué es lo que pasó con ellos, cómo fue que en Abraham, lo que ya nos ubica en su contexto con Romanos 9, porque dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver con Romanos 9? Pues van a ver ustedes lo que tiene que ver, que es muy interesante, de qué manera entonces la descendencia de Abraham, ¿verdad? Cuando él tiene que ver con Agar, la concubina que tenían Abraham y Sara, pues bueno, Abraham, ¿verdad? Pensando juntamente con Sara, su mujer, en que el plan de Dios era tener el hijo de la promesa, de alguna manera, porque pues se pasaban el tiempo y los años y el hijo de la promesa no venía. Entonces Sara, ¿verdad? Muy inteligente, le dijo a Abraham, no, pues, ¿sabes qué? Que ha de venir así, man. Entonces Abraham, muy sometidito, pues le hace caso, obedece a Sara y tiene una relación con Agar, de la cual entonces nace Ismael, que este hijo no es el hijo de la promesa, este es el hijo según la carne. Vamos a recordar a unos momentos después que veamos otra vez Romanos 9, que nos dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son realmente hijos. Esta parte son los descendientes de la serpiente, y estos, aunque son hijos de Abraham, fíjese, son hijos de Abraham y Agar, ¿no? Abraham con Agar. Y esto, pues, no los hace verdaderamente hijos, porque dice Pablo en Romanos 9, leímos, no, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Los verdaderos hijos, de acuerdo a la promesa, los hijos que Dios prometió que tendría a Abraham y Sara, eran los hijos que descendían de Abraham y de Sara, y entonces Abraham y Sara tienen al hijo de la promesa, a Isaac. Entonces, estos son los hijos según la carne, y estos son los hijos según la promesa, ¿verdad? Se continúa entonces la descendencia de uno y de otro, y encontramos pues que Ismael le hace la vida imposible a Isaac, Agar se la hace a Sara. ¿Por qué? Porque vamos a ver también otros pasajes en Gálatas adelante que lo explican. Muy bien, entonces pasamos a ver la siguiente lámina, donde vemos entonces lo que pasó con Ismael y con Isaac.
los descendientes de uno y de otro, los descendientes de Ismael. ¿Quiénes fueron? Pues en gran parte los fariseos. Y quiero que usted me acompañe y vea ahí en Juan 8:37 al 44 y veamos ahí lo que dice la escritura al respecto. En Juan 8:37 44 está el Señor Jesucristo con un grupo de fariseos y Jesús les dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Aquí los fariseos le están respondiendo a Jesús, ¿sí? En el versículo 39. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, o sea, si de veras vinieran ustedes de acá, ¿verdad? De Rebeca y de Isaac, si de veras fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, le dice Jesús a los fariseos. Entonces los fariseos le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Versículo 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, les dice Jesús. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y noten ustedes entonces aquí en el versículo 44 lo que Jesús les dice a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Se fijan lo que les dice a los fariseos el Señor Jesús? A estos de este pasaje les dice: ustedes no son, no son de Dios, no descienden de Abraham, pero vienen de parte de la concubina, de la esclava, descienden de Ismael, son hijos del diablo. O sea, ustedes son, de acuerdo a lo que está diciendo aquí el Señor. Esta es la diferencia tan grande, les dice, que se los hace ver Jesús. Ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esta barrera, esta diferencia entre la descendencia de la serpiente es grande, y se los hace ver el Señor Jesús. Ustedes sois hijos del diablo. O sea, sí, definitivamente ya los clasificó y les mostró claramente cuál es la situación que prevalece en esos momentos, ¿verdad? En los fariseos que tratan de matar a Jesús. Los peores enemigos de Jesús fueron los sacerdotes fariseos. Entonces, los descendientes de la mujer de Abel, de Set, su primer hijo después de Abel, hasta el diluvio, después hasta Abraham con Isaac, y luego hasta el tiempo ahí donde está Jesús aquí hablando en Juan 8, pues vemos que esta descendencia bien trazada en la escritura, la descendencia de la mujer, pues se continúa hasta Jesús, los apóstoles y todos los cristianos, pues de la época posapostólica hasta nuestros días, hermano. Esto es algo pues interesante, que pertenece como en un contexto a Romanos 9, y pues que nos da un poco más de entendimiento al respecto.
como dice la Escritura. Vemos entonces aquí esta lámina, bueno, ya la moví, pero ahí se traza, ¿verdad? Los hijos de Agar, los hijos según la carne, de Agar, Ismael, los fariseos y hasta nuestros días, o sea, la gran división que existe entre unos y otros. Y entonces, pues encontramos ahí en Romanos 9, versículo del 10 al 16, donde habla que los hijos según la carne y los hijos según la promesa. Ahí se diferencia uno y otro. Ahí encontramos a los descendientes según la carne, Saúl, viene después de Isaac, de Ismael, viene Saúl, viene Jacob, y bueno, esto hasta Romanos 9, 22, que decimos, y 27, ahí ahorita en unos momentos regresamos para que veamos también después de esto cómo Romanos 9, 22 y 27 llama de una manera bien diferente a la descendencia de la mujer. Les llama en primer lugar hijos según la carne, luego les llama vasos de deshonra, luego les llama vasos de ira, y después, ¿verdad? Dice, todos estos son hijos y vasos de deshonra y de ira preparados para destrucción. ¡Wow! Tú dices, híjole, qué tremenda diferencia entre uno y otro. ¿Por qué? Porque estos son los que descienden de la serpiente y de este otro lado, los que descienden de la mujer, ahí mismo en Romanos 9, 22 y 27, a los descendientes de la mujer, ahora les llama hijos según la promesa, les llama vasos de honra, vasos de gloria y vasos de misericordia. Si usted compara estos con estos y ve una diferencia enorme, esta diferencia, pues se trata de explicar a través de este contexto que desde Génesis, pasando por el diluvio y llegando después de Noé a Abraham y a los hijos de la promesa y a los hijos según la carne de Agar y los otros de Sara, de unos y de otros, y bueno, hasta los tiempos apostólicos del Señor Jesús y hasta nuestros días, pues la diferencia como cómo los trata Pablo, la manera como trata Pablo el asunto en Romanos, pues pues es bien difícil, ¿no? Se pone uno a ver aspectos de teología que pues trata uno de unir textos y trata uno de ensamblar el rompecabezas tratando de explicar pues todo esto, ¿no? Bueno, entonces vemos cómo en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, la descendencia de la mujer que se menciona desde Abraham hasta Jesús, usted la va a ver en Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 16. Ahí la va a ver claramente para que vea usted cómo, pues aparte que los judíos eran sumamente celosos de sus genealogías, apuntaban quién descendía de quién y quién era hijo de quién y hasta, bueno, todo lo que creo yo, ninguna nación o raza haya hecho, pues los judíos lo hacían. Y bueno, pues la intención de Dios era también dejar clara evidencia de todas estas verdades, ¿no? Ahí vemos entonces desde Abraham hasta Jesús, después lo vemos de Jesús hasta Adán, ¿verdad? Aquí es de Abraham a Jesús y de aquí es de Jesús hasta Adán, al revés, ¿no? Pero aquí ya llega hasta Adán. Aquí nada más, aquí es de Abraham a Jesús y en Lucas 3, 23, 38 es de Jesús hasta Adán. Y ahí van a ver que no aparece, en esta genealogía no aparece Caín, ¿no? Y aquí la descendencia de Adán viene a Abel y viene hasta los días de Jesús el Señor. Entonces, toda esta información que nos da la escritura le da contexto a las explicaciones de la